estimadas amigas y amigos de Cóctel de Negocios. Pues el tiempo pasa y hemos cumplido un año en una iniciativa que tiene como objetivo compartir experiencias, conocimientos, pero sobre todo transmitir también la calidad de un grupo de consultores humana, técnica y que les pueda aportar en el día a día y generar valor a su trabajo. Es para mí, Enrique Valdemar López Benítez, un gusto darles la más cordial bienvenida cada semana a esta gran aventura. Bienvenidos al Cóctel de Negocios. Soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Cumplimos un año de transmitir semanalmente el Cóctel de Negocios. Un año de compartir experiencias, conocimientos y grandes momentos. El Cóctel de Negocios es un espacio para aprender y conocer de la experiencia de varios de sus expertos y de los años de consultoría que tienen en las empresas. Cóctel de Negocios, la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que estés con nosotros como cada semana en nuestro Cóctel de Negocios, un espacio donde tratamos de compartir, mis colegas y yo, experiencias, retos, conocimientos, para que en conjunto podamos seguir creciendo como personas y profesionistas. Hemos tenido ya durante un año la aceptación de ustedes para poder acompañarnos. Los invito a que sigamos juntos durante todo este 2021. Soy Patti Lavín y soy consultora de empresas familiares. A sus órdenes. Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes a este fabuloso Cóctel de Negocios. Es muy desafiante estar adelante de los acontecimientos que bien pueden marcar el éxito o el fracaso, la sobrevivencia o la supervivencia empresarial. Soy Paco Mesa y hoy me gustaría acompañarte durante este retador viaje emprendedor. Que tengas muy buen día. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al Cóctel de Negocios. Hoy tenemos un tema verdaderamente fascinante. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ulises. Buenas tardes, Pati. ¿Cómo están? Bien, gracias. Aquí se está incorporando Pati para este tema que son los grandes horrores de las empresas familiares. Es un tema exquisito, lleno de aventuras, de tragedias, de grandes horrores. Sangre en el piso, ¿no? Sangre en el piso, correcto. ¿Cierto? No, hombre. ¿Qué pasa en las empresas familiares que tenemos estos grandes problemas? Pues fíjate hola Pati, Hola. déjame primero aplaudirle a nuestra querida doctora Patti Lavín por escoger este importante tema, porque yo creo que da para el resto del año cada cóctel, ¿no, Pati querida? Y Porque casi yo que la creo Rosa que... de Guadalupe nos debería de contratar para que les contáramos las historias, hacer unos programas espectaculares. Claro, porque yo creo que tal vez para poder enlazarnos con este importante tema, y bien que pusiste horrores, Pati, y no errores, ¿verdad? O sea, que creo que todavía hay un grado peor que el error, ¿no? El horror. Sí, Digo, Los como grandes diría horrores el que se dicho. cometen en las empresas, Paco. Es espectacular cómo nos equivocamos en las empresas de familia y bueno, esto nos cuesta a veces hasta el negocio completo, ¿no? Y Claro, aparte del porque negocio, las relaciones familiares, ¿no? La convivencia entre padre e hijos, o la convivencia entre hermanos, o con los parientes políticos, cuesta la empresa y cuesta la familia. Claro, porque igual cuando lanzaste este tema para hoy, mi querida Patti, yo dije, wow, pues hay diferentes aristas, ángulos por el cual podríamos entrarle a ver esto, ¿no? Pero déjenme ponerle así como aplaudido Patti, ¿no? Que digo dichos, ¿no? Dos dichitos, ¿verdad? El amor es poco, no hay que desperdiciarlo en celos, sobre todo en épocas buca, ¿no? Y bueno, y el segundo que hemos esgrimido, y creo que hasta me lo aplaudieron una vez,
que hay empresas familiares que en lugar de tener árbol genealógico tienen nopalera, ¿no? Yo creo que este de segundo dicho es Pinosito, ¿verdad? Donde le toca, si no es el tío, es el pariente, si no, no, qué horror. Y yo creo que la organización, cuando menos los lazos no familiares que están actuando en la empresa familiar, pues igual tienden a la subordinación rápidamente y muchas veces por miedo. Pero bueno, déjenme ir al punto para pasarle el micrófono a Patti, que fue la autora de este bello conflicto en tema. Pero fíjense que tal vez un ángulo que a lo mejor pueda sonar interesante es ver el por qué sí algunas empresas familiares han trascendido a pesar de las turbulencias, a pesar de las transgeneraciones. Y pues yo digo, en contraste, hay errores y hay errores por aquellas que no lo han logrado, ¿no es cierto? Pero bueno, déjenme paso en la autora del tema, Patti, en tus manos, porque tú tienes el Gracias, mejor Paquito. ángulo de vista por tu expertise, ¿no? Pues Sobre el tema. yo creo que los tres hemos tenido tanto historias de horror como historias de mucho éxito e historias felices. Sin embargo, es importante que a veces revisemos estas historias de horror para no cometer los errores de estas familias. Y quisiera abrir con una familia que no es de México, pero que es una familia conocida, como es el caso de la familia Gucci. La familia Gucci, de hecho, van a hacer la película de La Viuda Negra con Lady Gaga, porque todo terminó tan mal que hubo asesinato. Entonces, ese es uno de los ejemplos más claros, lo pueden buscar en la red inclusive, porque fue un caso muy sonado, en donde la ex esposa mató a uno de los Gucci y pues fue un desenlace muy fuerte. Ella no lo hizo personalmente, pero contrató a alguien. Y bueno, parte de las historias, yo le platicaba a Ulises una que tuve que a mí me dejó un sabor de boca un poco triste y además ha tenido un desenlace también complicado, de un grupo de hermanos de una empresa de Latinoamérica, en donde al morirse el papá, se les quedan las acciones a ellos. ¿Te acuerdas que te platiqué, Ulises? Sí. Se le quedan las acciones a ellos, pero resulta que antes de que tomaran posesión de las acciones, pues tenían revueltas las cosas, ¿no? Una propiedad la tenía un hermano y era de la hermana tenía la propiedad del otro hermano, pero era del otro hermano, y así. A la hora de que viene ya la parte de la sucesión testamentaria, no se llevaban, no se dirigían la palabra, se peleaban hasta porque decían, y en una reunión se supone que se iban a entregar ya las propiedades que a cada quien le correspondía, y la hermana se para y dice, yo te entrego las llaves de tal propiedad, pero las vas a recoger como un perro, y las aventó las llaves al piso. Al suelo. Al suelo. Entonces yo decía, no puede ser, no, esto no lo podemos dejar crecer, y los hermanos, Patti, déjalos para que a ver qué hacen. Pues el hermano agarró, se agachó como un perrito y levantó las llaves con la boquita y dijo, prefiero humillarme que perder mi propiedad. Entonces fue algo horroroso que nunca me imaginé que me iba a tocar vivir, y que finalmente el tiempo hace que hasta las llagas se van haciendo más grandes en lugar de ir cicatrizando. Y lo más triste es que murió esta persona ahora con lo del COVID y los hermanos nunca se reconciliaron. Entonces, a esa iba mi primera reflexión. No nada más se pierde la empresa, sino también se pierden esos lazos familiares que deberían de ser lo que les dé la fortaleza, y al contrario, a ellos les dio muchísimas cosas negativas. Bueno, Entonces, para mí ha sido como que muy fuerte. podríamos ir elaborando como que un prontuario de horrores, Patti. Podría yo asumir que uno de esos grandes horrores es que esta familia en realidad no supo diferenciar del mundo empresarial del mundo familiar. El mundo empresarial debería ser más racional, mientras el mundo familiar pues tiende a ser más emocional, ¿no? Sin perder las mezclas de ambos, ¿no, Ulises? Claro, incluso, bueno, aquí lo terrible es los negocios entre familia, particularmente entre hermanos,
pues heredan los problemas de casa y los llevan al negocio, que ese es el gran problema, es el gran conflicto, que no han aprendido a perdonarse. Y entonces, como son en la casa, son en el negocio. El problema es que el contexto es distinto. Y esas rivalidades o estas situaciones las llevan al negocio y lo que ocasionan, pues es estas situaciones de pena, ¿no? De qué manera de dejar una propiedad y humillar al hermano, ¿no? Solamente porque no se llevan bien o no se llevan bien o no aprendieron a perdonarse en su momento, ¿no? Y que también el papá, ¿sabes qué? Que eso revolvió mucho las cosas. O sea, eso de estarle dando prestadito a uno y luego te lo quito y te lo doy al otro porque quiero ver qué tanto le sacas de provecho tú y quiero ver qué tan bueno eres tú de los negocios y si no eres bueno, a ver, ya no, vi que no eres bueno, te lo quito y ahora se lo pongo a otro. Y a la hora de la verdad, que es a la hora del testamento, a la hora de la sucesión, pues todo era un relajo, porque el que tenía una propiedad no era el dueño, y la estaba trabajando y tenía que entregarla o pagarle una renta o acomodar sus acciones y no hubo tal solución. Entonces yo creo que también nosotros como padres tenemos que tener mucha claridad cuando estamos enseñando a nuestros hijos para saber las cosas con orden y como son. No estar retando a que a ver quién es mejor que otro y te quito y te pongo como si fuéramos niños chiquitos, sobre todo que ya eran grandes y que se fueron gestando muchas cosas de odio, de malos entendidos y no se perdonan. Entonces, fíjate que igual preparándome para el día de hoy, un tema aparentemente muy sencillo, Pati, pero tiene 40 aristas entrarle a este tema, ¿no? Me acuerdas en esto que están diciendo Ulises y tú, Pati, del tema de los hermanos de sangre, ¿no? La familia Dassler, ¿no? Y no tanto parece el conflicto entre ellos, sino más bien por la relación de las esposas que entran en choque, en conflicto y separan. Y de ahí, pues, que una saga de dos hermanos, uno Rudolf, muy tendiente a controlar el proceso comercial, y Adi, ¿no? Mucho al proceso de manufactura, pues estaban complementando a todo mecate por ahí poco antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Mira, ya llegó Enriquito ahí, ¿no? Pero como tal parece la lectura que tengo cuando menos acceso, es que por motivo de las esposas, los hermanos empiezan a fracturarse. Digo, muy, muy similar y paralelo al caso que están esgrimiendo Ulises y tú ahorita sobre, ¿no? La familia Gucci, etcétera. Pero, ¿qué tanto es de que nuestras familias, al no tener interés en aprender de estos casos, y dices, no, Pati, a ver, estos son muy corporativos, estos están en Europa, ¿verdad? Esto no me va a pasar a mí. ¿Qué tanto el no aprender de la historia están sujetos a cometer los Repetirla, ¿no? mismos horrores, ¿no? Claro, a repetirla, porque, o A sea, el problema es que repetirlo. tienes que aprender del pasado si no vas a cometer los mismos errores. Sí. También tengo otro caso que les voy a platicar, viendo ahí la sugerencia, creo que es de Pepe, José. Hay una empresa que es del estado de Veracruz y que lo que decías tú es muy cierto, Paco. Cuando entran los parientes políticos, aunque no entren, empieza a generar conflicto. Estos eran unos hermanos, son porque todavía viven, y resulta que la esposa de uno de ellos, su papá, pues tenía posibilidades económicas altas y le regala una BMW camioneta último modelo a la esposa de uno de ellos. Y al otro esposo, con el poder de la almohada, con su esposa, cuando llegaba a la camita y se acostaba, le decía, ya ves por qué ella tiene una mejor camioneta que la mía. A mí se me hace que él te está robando y por eso le compré esa camioneta. Sí. Y al otro día llegaba con la espada desenvainada, a ver, enséñame tus finanzas, enséñame las cuentas, enséñame todo. Y hasta que el otro le tuvo que decir, oye, ¿sabes qué? Que la camioneta se la regaló mi suegro a mi esposa. Y tuvieron que hacer una junta para avisarle a la otra señora que la camioneta se la había regalado su papá porque se había hecho ya un relajo de pensar, imagínate, con el poder de la almohada, decirle, te están robando, ¿eh?
Y entonces ahí viene Impresionante. algo espantoso, ¿no? O sea, no podemos Se le permitir. puso cascabel al gato, ¿no? Así es. Claro. Y tal vez podríamos concretar aquí, Pati, una segunda lección, la falta de esto que ahora se le llama gobierno corporativo, se le ha llamado, la falta de rendición de cuentas, Claro. la falta de estructura organizacional, la falta de tener claridad en el enfoque de quién es responsable de qué, pero algo muy interesante, el conflicto de intereses, ¿verdad? Cuando no hay claridad, pero qué horror que una persona que a lo mejor ni siquiera trabaja en la empresa, le ponga cascabel al gato, le meta cizaña, ¿no? Y haga una pérdida de tiempo que no tenemos ahí, ¿no? Y sembrar esa desconfianza y esa duda entre los hermanos. Inclusive el papá de ellos ya estaba en una situación muy grave de salud y la mamá también se puso como a pensar, híjole, ¿y será que me están robando? Sí, me Y están fíjate, robando, ¿no? Sí, antes de que veo que Ulises y Enriquito están allí con él, pero déjame comentar algo tal vez muy peculiar, porque aquí José, nuestro querido José González, ¿no? Un abrazo, José, dice, Pati, esperamos hoy muchas anécdotas de los horrores, ¿no? Y uno de ellos la falla de comunicación. Pero fíjate que también es un desconocimiento, pero profundo del aspecto de la familia, ¿no? De la familia que emprende, ¿no? De los parentescos que existan y de estos, cómo se va complicando la ecuación ahorita que me das luz al decir los parientes políticos, en realidad hay un parentesco y deben de tener voz y voto, o esta persona a lo mejor no tiene ni voz ni voto dentro de el patrimonio de la familia, pero ya metió cizaña y a lo Pero mejor sí, usó sí carambola influye, de Paco, tres ese es el bandas. punto, ¿no? Y mira, ¿no? Revisando en algunos temas, pues nos subordinamos muchas veces a conflictos desde la parte más básica de qué es familia, qué es un parentesco. Y bueno, hemos oído horrores de no tener claridad. Y alguien, tal vez nosotros los externos de una familia emprendedora, que aclare y precise y ponga la cultura por escrito. ¿Cómo es posible que una familia se puede permitir ese horror, Ulises Enrique, en el sentido de cualquier persona pueda meter esa cizaña, cascabel al gato y ¡pum! Hace una guerra nuclear que bien puede fracturar o dividir a los Fíjate, miembros Paco. que sí quieren y sí pueden dentro de la familia, ¿no? Por no tener clara la cultura y dejarla por escrito, caray, ¿no? Así es, Paquito. Ulises, Pati, qué gusto verlas y verlos por allá, a todo dar, padrísimo. Por aquí algunos me sugieren, ¿y por qué un día no se juntan los cuatro? Lo haremos, primero eso Dios. estaría Estaría, padre. Bien, bien, Sí. claro. por supuesto, estará padrísimo y ya vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Escuchándolas, perdón, un retraso ahí. Ahorita que te decían, Pati, anécdotas y anécdotas. Ahorita les cuento uno muy particular, precisamente vengo de ese. Y Enriquito, perdón la atropellada. sí, Nada más tenemos una hora de cóctel, ¿eh? exactamente. Ah, no, perdón. Y nos da como para 3 cócteles, Traes ¿no? como O más. 40 historias ahí. Así es. No, pero fíjense, dos puntualizaciones, aparte de saludar a todo el auditorio, a ustedes, colegas, el gustazo de verlas y verlos y sanos y bien y toda la cosa. Dos anécdotas importantes, muy rápidos. Uno, ahorita que decías, Paco, la estructura, la cultura, desde el código civil, la parte familiar, Ulises, Pati, les he reportado incluso desde hace un año antes de comenzar lo del cóctel y al auditorio mencionado, de esta empresa familiar que traigo ahorita, que desde hace 2 años y medio comenzamos con el consejo, ¿no? Y desde ese entonces, donde déjenme les platico, desde si tú querías un cañón de la escuela para llevarlo a ver las películas en tu casa con tus sobrinas, préstaselo. Y entre los que llevaban el cañón, las sillas, la pantalla, o si la embotelladora necesitaba unas mesas de la constructora, se las llevaban. Y les digo algo, 2 empleados terminaron empeñando equipo de sonido y televisiones y cañones. Claro. Así, porque era de, oye Ulises, ¿y el cañón de la embotelladora dónde quedó? Pues quién sabe, te lo llevaste a tu casa. O sea,
desde empezar a detectar ese tipo de cosas, o sea, hacer así como lo que le llaman casi una auditoría forense de dónde rayos están los equipos fijos, ¿sí? O bien circulantes, no solo hablando de dinero, sino de planta y equipo y este tipo de cosas. O sea, desde ahí porque no había control y meterles control, pero es que ni modo que si el domingo mi sobrina es el cañón de la embotelladora, no te lo tienes por qué llevar a tu casa, porque ellos entre familia decían, hasta se enojaban con quienes custodiaban los bienes móviles de la empresa. ¿Cómo a mi tía Patti no le vas a, o sea, que le negaste el cañón a mi tía, pues cómo te atreves, ¿no? Y decían, pues señor, pues es que pues, está usted viendo lo de la otra vez. Y les dije, lo que es de cada empresa es de cada empresa. Y les digo con gusto y casi con lágrimas en los ojos la semana pasada, ya cada unidad de negocio de esta familia empezó a comprar sus aparatitos. Y una sobrina, ¿esto querías, Enrique? Yo sí, eso mero. Sí, eso mero. O sea, exacto, eso es lo que yo quería. 2, el papá cuando empezamos, hace 2 años y medio, me dijo, Enrique, ¿qué reglas vamos a tener para el gobierno corporativo, el protocolo de familia? Mamá, papá, sanos, en vida, 4 hijos, una mujer y 3 hombres, que están aparte así, ya sabes, y me dice, oye, ¿y si estos empiezan a pelear? ¿Tú y yo los vamos a separar o cómo los volteas a ver a los mastodontes, uno de 29, uno de 31 y uno de 33, así? Y le dije, no, pues no, o sea, ni usted ni yo, o sea, tiene que haber reglas claras. Y me dijo, no, es que en buena onda, si estos un día se enojan, estos matalotes, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues bueno, definir todo, procesos de familia, fundamental las reglas, lo que ahorita decíamos, porque si no, no sé si alguien hace 8 días estuvimos en Cóctel, se dio a la tarea de revisar el video de YouTube que les dije, ¿sí? Del sí o no, que después, al margen del meme, la familia Garza ya en los Nuevo Leones, ¿verdad? Pues tremendo. Y tercer punto, para terminar mi participación calentando motores, ¿no? Les comento y lo tiene, además lo digo, la verdad estamos en una situación tranquila, no hay exabruptos, o sea, es decir, estamos en paz, pero mi papá está muy enfermo, ¿no? Muy enfermo de lo de hace un año, que pues ya a los 80 años no es que tengas derecho a hacer lo que quieras, ¿verdad? Aunque yo creo que bien ganado, pero hay que cuidarse, ¿no? Entonces, sí está muy mal y vengo de estar con el notario, de estar con mi mamá, de estar con mi hermana, y les digo algo, o sea, porque hasta allá nos tenemos que ir, porque si no, los horrores de muchas empresas empiezan, y esto hay que hablarlo frío, en la mesa, tranquilo y como debe de ser. Si no hay un orden preestablecido, carpeta roja, y al ratito paso la estafeta a Pati, Ulises y a Paquito que expliquen un poco más qué es la carpeta roja. Ahorita venimos, pues sí, ocupados más que preocupados por mi papá, pero carpetas rojas en orden. O sea, es decir, sucesiones, papeles, seguros, escrituras, testamentos, lo que se les ocurra, de vacunación de los 5 perros que ha tenido, en orden, ¿sí? Porque muchos de los horrores, y aunque sea un tema sensible, a ver, papá, ahí te va, en la mañana estuvo el notario tomando declaración quirografaria, dice, ¿y sabes qué, Enrique? Porque pues ahorita habla, y ahorita razona, y ahorita lo agarramos, ¿no? O sea, ya cuando una de esas, cualquiera de nosotros, jóvenes, adultos, viejos, más jóvenes, por un accidente o por un proceso natural, perdemos la conciencia, olvídate, se vuelve un relajo, ¿no? Entonces ahí están mis 3 anécdotas. Ulises, adelante. Bien. Fíjense que yo les voy a contar otra historia de terror. Estábamos haciendo el protocolo de familia en una empresa, papá, mamá, 4 hijos. Y bueno, lo más interesante es que habíamos terminado el protocolo, ya estaba todo listo, con las reglas de la familia establecidas. Bueno, fantástico. Estábamos en una comida, en la sopa precisamente, y de repente uno de los hijos menciona, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el hijo de mi papá que tiene con la otra señora? Claro, Oh, claro. ¡Clan! Sueltan las cucharas todo el mundo. y ya estaban enterados todos, Ulises, de ese El caso. tema es que no estaban enterados, ni siquiera la esposa sabía, ¿no? Que el señor tenía un hijo fuera de la familia. Y vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Luis, Pedro, como que, ¿qué vamos a hacer con Luis, no? Entonces todo el mundo se voltea a ver, todo el mundo tira las cucharas, la señora pues se empezó a atragantar, ¿no? Pero pues, ¿cómo que qué vamos a hacer? Bueno, lo que pasa es que Luis fue a la empresa, ¿no? Se ve que es mi medio hermano, y a pedirme trabajo, ¿no? ¡Auch!
Ujú. La falta de comunicación en la familia, la falta, ¿no?, de entendimiento de la estructura real familiar. Y son Exacto. cosas que tristemente, bueno, ese día pasó en la comida, pero déjenme contarles otra donde papá muere, están velando a papá, está mamá llorando, están los hijos, y de repente entra al funeral la otra familia. Claro, Bueno, claro. aquello se convirtió no en un funeral, perdón, y disculpen la expresión que voy a utilizar, pero se volvió una cena de negros, porque se pusieron a gritar unos frente a otros, que es mi papá, no, que es el mío, que nos vemos en el testamento, que Dios santo, ¿qué es esto? O sea, al grado que hubo que llamar a las personas de seguridad para poder retirar a la otra familia, decir, bueno, es que no es momento. O sea, claro que es tu papá, claro que lo que tú quieras, pero no es momento de que se den a conocer las familias en este lugar, ¿no? Y Claro. es una historia de terror, porque tú eres el consultor de familia, ¿y qué haces en ese momento? Peor, que te estás enterando en ese momento que tiene otra familia, Jaime. Ese es el punto. ¿Sí? Sí. Y te estás dando cuenta, pues, que pues, papá tenía otra relación. Entonces, bueno, esto es un desastre. Ahora Oye, imagínense el Jaime te pide aquí testamento. en el chat, Tuli, que si le explicas qué es eso de otra Y por eso le estaba familia. diciendo, Jaime, efectivamente, a eso me refiero, ¿no? O sea, qué O sea, terrible. una concubina y tuvo hijos con la Otros hijos. concubina. Claro. O sea, hijos con la novia, hijos con la concubina, y sorpresa, todas estas cosas aparecen en momentos delicados y complicados, ¿no? Y yo quería comentar, porque hay alguna pregunta que decía algún caso que tenga que ver con finanzas y con la parte legal. También estuve trabajando con una familia que eran 3 hijas mujeres y el papá decidió que ninguna de las hijas iba a estar dentro de la empresa para que fueran amas de casa, mamás, etc. Entonces involucró a 2 yernos y a uno de los yernos le dio poder absoluto de todo, y porque pues era una persona muy buena, muy confiable, y pues tú cómo vas a dudar del papá de tus nietos, ¿verdad? Pues no. Pues resulta que el yerno, con sus poderes, le vació cuentas, cambió propiedades a su nombre y lo dejó en la calle al suegro, a las hijas y él mismo, porque además tenía otra familia, lo que ganas fácil lo pierdes fácil, y fue una historia de horror. Y ahí estuvo implicada la parte legal, la parte fiscal, y bueno, tengo entendido que todavía siguen en pleitos, las hijas se separó obviamente de la esposa y siguen en pleitos porque falsificó, hizo otros papeles, hizo escrituras por ese poder que le dio absoluto al yerno. ¿Y eso es en México, Claro. Pati? No, creo que fue por No, lo quiero referir muy puntualmente sí, es porque en México. creo que un horror es el desconocimiento a través del Estado de Derecho del país o los países donde están las empresas, los emprendimientos de la familia, ¿no? Así es. Pero si es en México, bueno, pues eso es robo, es fraude, ¿no? Así es. ¿No? Y se Totalmente. persigue código penal y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero ahí otra vez, ¿quién no previó en un momento dado la fuga de capitales? Perdón el paréntesis, Pati, pero me recuerdas 2 casos rápidos. Muy corporativo, Enron, aunque no es empresa familiar, ¿no? Y el otro caso, pues el de las Chivas, ¿no? De Guadalajara, Ajá. ¿cómo se llama? Claro. El dueño y su esposa, ¿no? Creo que lo comentaste. Perdón, Sí, Pati, no sí, quería sí, es ahondar cierto. mucho, pero Ahorita te digo el nombre. Ahorita te digo Ajá. el nombre de la persona, pero Vergara. 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 sí, Vergara. Javier Vergara, ¿no? Ujú. ¿No? Que no sé si ya se arregló el pedito, pero perdón, Pati, no quería más que hacer la acotación, Y ¿no? es importante cómo damos la educación en casa para que se vea reflejado también en la empresa. Y la siguiente historia Claro. de terror es una historia donde papá funda una empresa fantástica, 70 unidades de transporte, un negocio bollante. Tiene 4 hijas, las 4 hijas pasaron por el negocio, pero pues ninguna mostró un interés por participar en el negocio de papá, por el carácter mismo del señor, una persona que se hizo por sí misma, ¿no?
Y entonces se da cuenta que no tiene heredero. Y decide seleccionar al heredero y es uno de los nietos. Lo interesante es que el nieto tiene 12 años. Y la historia de terror comienza cuando una vez que lo selecciona, pues va por él al colegio en el auto blindado, ¿no? Lo lleva a la empresa, comen en la empresa y lo tiene toda la tarde de todos los días, sentado en su escritorio, dibujando y haciendo cositas, ¿no? Diciendo es que el nieto tiene que aprender del abuelo. Va a aprender cómo el abuelo negocia, cómo el abuelo hace los negocios, porque tú vas a ser el sucesor. Justo ahí llegamos nosotros al proceso de consultoría y estábamos, bueno, aterrados, ¿no? Pero aterrados. O sea, ¿qué está haciendo este niño aquí? Deja vivir al niño. Sí, ¿qué estás haciendo? No, es que él es el sucesor. No, ¿cuál sucesor? El niño tiene 12 años. El niño no comprende. ¿Y sabes qué es lo peor? Si sigues en este ritmo, adivina qué va a pasar, porque aparte el señor ya es un señor grande, un señor de 75 años. Digo, ¿qué va a pasar cuando la criatura cumpla 18? Va a estar harto. Va a odiar el negocio. Sí. Va a odiar el negocio. Claro. Y a los 18, ¿qué hacemos? ¿No? Se lo va a tomar todito. O sea, deja tú. Va a destruir el negocio completo. ¿No? Manda al niño a su casa, que sea niño, y a lo mejor involúcralo, pues, de cuando en cuando, en algún verano, una cosita de estas, ¿no? Y que vaya, pues, conociendo el negocio. Pero fíjense el horror y la forma de pensar. O sea, como ya no tengo sucesor, pues me voy con el más chiquito. Y el niño brillante al final del día, pues, pero el punto es, no podemos estar involucrando a los hijos a tan temprana edad. Y mucho menos a los nietos. ¿Qué va a hacer el niño ahí? ¿No? Claro. Terrible, una historia verdaderamente de terror, de terror. No, totalmente. Y bueno, y tocan, Pati, tú ahorita de dos casitos ahí que vienen a la memoria, muchos más casos de los que traíamos preparados aquí, ¿no, Enrique? ¿No? Como, por ejemplo, ¿no? El caso, creo que igual lo comentamos hace cerca de un año. Imagínate, hablando de las concubinas o de las novias, ¿no? Que de pronto le llega a nuestro cliente una señora que decir, pues fui tu novia de la preparatoria, ¿verdad? Y este es tu hijo, ¿no? En esa relación, en ese affair de un día, ¿qué crees? Pues nació, ¿cómo le llamaste al personaje hipotético? Luis. Luis, ¿no? Luisito, ¿no? Y aquí está, y resulta que Luisito físicamente es mucho más parecido que cualquiera de los hijos naturales de su matrimonio. O sea, no nos quedaba duda en la consultoría que pues que sí era hijo ¿no? de don Luis. Y qué problema, ¿no? Entonces, lo que se descubre entrevistando pues a la novia, ¿no? ¿Qué es el interés? ¿Qué desea? ¿Destruir a la familia? ¿No? ¿Jalar dinero? No, dice, lo único que quiero es que mi hijo tenga un futuro. Así es. Y pues nos hicimos acompañar de una abogada muy buena en lo familiar, pues para ver cómo se derrimen esos conflictos. Yo como estratega de empresa tengo un límite ético, ¿no? No puedo estar bromeando con temas sociológicos o legales que no domino o no tengo autorización para dar consultoría, ¿no? Entonces, lo que descubrimos fue que la señora tenía un genuino interés, ¿no? Regresando con don Luis, pues le esgrimimos la situación y ¿qué hago? Y pues se me ocurrió comentarle, oye, ¿y esto ya lo comentaste con tu esposa? Resulta, Pati, lo que tú nos decías en algún foro, que de pronto la pareja, cuando esgrime estas situaciones, puede tener en el sentido de comunicación soluciones que a mucha gente, inclusive experta, no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Y la comunicación, pues bueno, pues don Luis nunca supo más de esta señora, nunca supo de la existencia del hijo, ¿no? Y pues estaba como que penalmente libre de mea culpa. Aún así había
responsabilidad humana, social, ¿no? Entonces, consultando con la esposa dio una extraordinaria solución. Oye, ¿y por qué no le cedes esta sucursal que estás abriendo en otra ciudad o a punto de abrir con todo y el inventario y que firmen una carta convenio, pues de que no va a haber conflicto, ¿no? En el tiempo resulta que Luisito resultó ser aceptado por los hijos naturales de don Luis, un extraordinario chico por el hambre, la necesidad de sacar adelante a su madre, a su propia familia que ya estaba teniendo, y resultó ser un socio impresionante el hijo, ¿no? Gracias a eliminar un horror de juventud, ¿verdad? Esa famosa canita al aire. Perdón, Enriquito, tú tienes más canitas que yo, pero no. Digo, Pero no se al me aire, ocurre bien poner aguadas. ese caso real de cómo un horror, imagínate, casi le da un infarto a don Luis, a nuestro Claro. cliente, ¿no? Una onda de shock, Pati, que te enfrentas ahí con una realidad que no esperabas, ¿no? No, y fíjate que... Adelante, Perdón. Enrique, adelante. Perdón la atropellada. Y digo, hablando, ahorita hemos puesto algunos ejemplos de sucesiones de otras familias, de momentos fúnebres. Claro, Ulises, Pati, Paquito, pues bueno, ha tocado. Te presento tus medios hermanos. Le digo, pues más que medios son enteros, porque no los veo cortados a la mitad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer, no? O sea, yo los veo muy enteritos, ¿no? Buenísimo. Sí, de medios no tienen nada, ¿no? Aparte se parecen más, ¿no? Pero bueno. Se parecen más. Se parecen más de cómo te platico, ¿no? Ni cómo negar la cruz ni siquiera la parroquia, de la capillita, ¿no? Porque las catedrales, capillas, ¿no? Pero bueno, uno de los reales, también digo, sin llegar a esos extremos de vida, que digo, anécdotas tenemos muchos, pero sí realmente otro horror, y digo, me ha tocado vivirlo, nos ha tocado vivirlo, es cuando uno llega como consultor o consultora y abiertamente, porque hay voluntad, porque hay disposición, porque hay confianza, o sea, se siente uno arropado por las familias empresarias y todo, y empiezas a trabajar, ¿sí? Y ahí les va un horror clásico, ¿no? Primero te dicen, y qué bueno que lo haya, Enrique, tú nos vas a ayudar a romper los vicios de 20, 30, 40, 55, 15, 18, 7 años, lo que lleva la empresa familiar, ¿no? Y hay toda la voluntad y adelante, duro con ellos, ¿no? Y llegas a la empresa o a las unidades de negocio cuando son varias y tienen al tío, al primo, al ahijado, al amigo, al que cuidó a los chavos desde chiquitos y hoy el señor hasta le compraron su máquina para su diálisis, ¿no? Y son los que están llevando al carambas a la empresa. Y uno, digo, a mí no me cuesta trabajo. La sesión pasada fue cómo hacer el trabajo sucio con manos limpias. Pues eso nos toca, ¿no? Y empieza uno a sacar diagnósticos para la empresa por áreas o por las empresas. Y llegas, acuérdense que los 5 porqués, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre por ahí del tercero, cuarto, quinto llegas a un quién, más que un por qué, es un quién, ¿no? ¿Quién fue? Y los quiénes son los recomendados, los ahijados, los sobrinos, los amigos, los primos que han defraudado, que han abusado, que han flojeado, y entonces los dueños se ven así, y a veces hasta conflicto entre, ay, pues es que pues es mi hermana la que ayuda, pues ay, yo no sabía que era su hermana, pero pues es la que llega a las 12, se va a las 2, no atiende a los clientes, las quejas, haciendo un diagnóstico, ¿qué creen? No se quejan de los colaboradores, que no tienen que ver con ningún nexo, sino se quejan de su hermana, señora, ¿no? Y entonces se desencaja, ay, bro, o me tocó apenas hace una semana ir a quitar de una empresa, bueno, yo no, sino que le sugerí al yerno, que le tienen mucha confianza, y Paquito igual una persona, un yerno de esos que de verdad da la vida por las empresas de los suegros, de ahora muy dedicado y cero interés, porque aparte es emprendedor, pero es una empresa textil, y había cuadros de un tío que es artista y al óleo, y bueno, parecía galería de arte en lugar de empresa textil, y el chavo agarra y dice, voy a sacar fotos de mis prendas de las temporadas de las y los modelos, y van para atrás los cuadros. Bueno, la suegra le dejó de hablar una semana, pero puso toda la empresa con imagen e identidad corporativa, porque de veras, uno parecía que entraba a la galería y decía, oye, ¿cuánto cuesta el puente con los pinos, no? En lugar de decir, cuéntame cómo va a estar el comercio electrónico de las prendas, ¿no?
Entonces, Claro. un chavo con una visión, y a mí lo que me gusta, yo creo que Paco, Pati, Ulises, lo que nos gusta es desarrollar en las empresas, no que dependan del consultor. Yo siempre he dicho que entre menos tiempo esté el consultor, mejor, que desarrollemos Buenísimo. personas. Y el chavo agarró y dijo, Enrique, hemos trabajado esto desde hace un año para acá que yo estoy aquí, tomé la decisión, mi suegro me dijo bien, mi suegra todavía no me habla, no importa porque pues, recibe a mis nietas, entonces tarde que temprano, acuérdense que el que se pone jetón nada más le dura 3 días y después te vuelve a hablar. Entonces yo siempre he dicho que hay que dejarlos vivir su proceso y se acabó, ¿no? Pero a lo que voy es cómo precisamente ese punto es crítico y es otra historia de horror. Y se vuelve también Claro. un tanto de horror para nosotros cuando, oye, ¿cómo viste el diagnóstico? Pues tu tía, tu sobrino, tu ahijado, tu hermana y tu compadre son los que están llevando al traste esto. Oye, Págatelas. oye, Enriquito, con ese tema, ¿no? Ya que lo tocas, ¿Sí? Oli, Pati querida, aquí José González nos tiene un reto, ¿no? ¿Tendrán algún caso de que se va de la empresa un socio estratégico? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Continuando esta saga de casos de horror que Por menciona supuesto. Ahorita Enriquito. vamos con la salida de un socio estratégico, pero yo tengo Perfecto. otra historia de terror donde, bueno, pues siempre recomendamos en las familias que si hay un matrimonio, bueno, que sea un matrimonio por bienes separados. Pero, Claro. pues, las abuelitas decían que, pues, te tienes que casar por bienes mancomunados, y Sí. entonces, pues, así son los matrimonios históricamente. El problema no es ese, el problema es que luego se divorcian. Así. Y entonces las acciones, los bienes y demás de la compañía tienen que fraccionarlos con la Sí. expareja. Y el problema no está ahí. El problema es que esa expareja se vuelve a casar y adivinen cómo se casan. Por bienes mancomunados. Por bienes mancomunados, porque las abuelitas decían, ¿cómo no la quieres? Pues sí la quiero, pues, pero lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ¿no? Pero Así pues es. hay personas que siguen teniendo esta forma de actuar, estos hábitos, y se vuelven a casar por bienes mancomunados y al tiempo se vuelven a divorciar. Entonces, lo que era el patrimonio de la familia nuclear o de la familia original termina en manos de otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con la familia principal. Fíjense qué terrible, es una historia de terror, porque parte del consejo de los socios, pues termina la gente sentada ahí que no tiene nada que ver en el negocio. Fíjate qué cosa tan terrible, y esa es una historia de terror. Y de igual manera pasa con los testamentos, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando en la familia no hay testamentos y mueren intestados? Bueno, de inmediato se vuelve un tema legal espantoso porque todo mundo quiere un pedacito de lo que tenía papá, de lo que tenía el dueño principal. Entonces, esa es otra de las grandes historias de terror que estamos enfrentando constantemente. Por eso una de las recomendaciones es, te vas a casar por bienes separados. Así Y es. aparte quiero un testamento. Aunque no lo uses, bueno, no importa. O sea, el punto es que necesitas tener un testamento precisamente para evitar esta situación. Oye, Pati, en cuanto a la sociedad de primos, ¿no? Aquel caso de que el primo que era accionista mayoritario, el primo mayor, ¿no? Obliga a los primos más jóvenes a casarse, ¿no? Por bienes mancomunados, Ulises, ¿no? Cuando él está en unión libre, ¿no? No, Pati, ¿qué opinas Peor, de ese caso? es peor. Irónico, sí, Sí, qué claro. bárbaro. Horror, Bueno, ¿no? para el contestar el reto que nos están poniendo de la separación de un socio estratégico, gracias, José. Fíjate que tengo un caso de dos hermanos. Ellos son de Mérida y hacen una inversión, un negocio que empiezan juntos desde cero y construyen un negocio enorme, 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 una facturación verdaderamente interesante. Tienen muchísimas inversiones inmobiliarias y después de 30 años de negocio, se separan los hermanos. Y bueno, se hace un caos. Se hace un caos porque, pues, digo a voz de
uno de ellos, que es cliente nuestro, me dice, bueno, pues la verdad es que nunca nos llevamos bien. Digo, bueno, pero no lo pensaste hace 30 años, antes de empezar el negocio. Dice, no, bueno, es que era de confianza, pero la realidad es que nunca nos llevamos bien. Digo, bueno, pues está bien. Y ahora el problema es la separación de todos los bienes, porque son propiedades en Cancún, Riviera Maya, y bueno, la separación fue un desastre porque tuvieron que pues, hacer la evaluación de todas las propiedades y hacer una repartición equitativa. Entonces, el gran problema es que uno era el que se encargaba de toda la operación y el otro es el que hacía las ventas. Entonces, imagínense qué sucedió después de la separación. Crearon dos negocios, pero les hacía falta a uno, el hermano, y al otro, el otro hermano, porque uno no tenía el proceso de ventas y otro no tenía el proceso de operación. Entonces, contestando, José, pues es terrible cuando los hermanos se separan y las actividades dependen particularmente del expertise o el conocimiento que tenga cada uno de ellos. Y el error vino en que nunca prepararon a otras personas para poder llevar estas operaciones. Entonces, los grandes horrores es que se vuelven hombres orquesta. Y los negocios son ellos. El negocio no es un negocio, es un autoempleo, como dice Kiyosaki, ¿no? Donde el negocio depende del familiar. Muere el familiar, se separa el familiar, se lleva el negocio a la tumba. Fíjate que... Sí, no, y fíjate, entonces, perdón, Pati, rapidísimo, perdóname, Pati, la atropellada. Ese punto específico es una de las peticiones, Ulises, que nos hacen las familias, Pati, empresarias, Paquito. Queremos pasar de ser una empresa o changarro familiar a una empresa institucional y profesionalizada. ¿Y qué significa eso? Procesos, manuales. Todo esto que hablas, Ulises, es el know-how, ¿sí? Ahí está, y el know-how, ¿no? Como le llamas, Paquito, o sea, la gente y el qué. Know-how, know where y how much. Exacto, ¿no? Y el know-who, ¿y ahora quién? También, ¿no? O sea, porque en efecto, aquí lo que dice es ese planteamiento. Entonces, en efecto, cuando, a ver, el proceso de venta, la parte de la negociación, que también se vuelve un arte, los procesos, fórmulas, no sé, ¿no? O sea, muchísimas cosas, cómo, y hasta otro, también la duda, en qué momento, deja tú de que se separen socios estratégicos, ¿a quién le pasó ese conocimiento? A lo mejor ni siquiera a veces son los hijos, ¿no? O sea, ¿a quién se lo dejo para que esto siga, ¿no? Entonces, es curioso también esa parte. Perdón, Pati, la atropellada. No, está bien. Sí, y esa parte que dices tú que viene con la sucesión es cuando empieza a haber más problemas porque no necesariamente los hijos son los más indicados. Claro. Y cometemos el error de poner al hijo, como el ejemplo que tú ponías, que es como una fábrica de empleos. Entonces la empresa familiar se vuelve como una fábrica de empleos. Y esa fábrica de empleos no funciona porque el negocio da para la familia, pero la familia no da para el negocio. Entonces va creciendo la familia, pero el negocio no va creciendo. Entonces cuando ya ves que no alcanza para 9, pues tienes que decir, ¿y ahora qué? Pues es que todos están en la nómina y nada más trabaja uno. Pues no funciona. Entonces viene lo que decía Ulises, el autoempleo, y por eso esa mortandad de las empresas familiares, porque bueno, ya saqué a mis hijos adelante, ya tienen carrera, ya se casaron, etc. Pero como no va a haber una profesionalización, no pedí ayuda a tiempo, pues lo que va a pasar es que voy a cerrar la cortina y pues ahí terminó el sueño de este fundador, ¿no? Y bueno, nosotros hemos tenido varios casos, por eso hoy estamos, Ulises y yo, teniendo el cóctel, porque pues tenemos fundadores que son verdaderamente apasionados, porque es una pasión, y que les cuesta mucho trabajo hacer esa profesionalización. Pero también es muy satisfactorio ver que piden ayuda. O sea, piden ayuda y eso es el primer paso. Pedir ayuda para que podamos resolver un problema que no se vuelva de horror, que sea un problema de acción. O sea, ¿qué acciones vamos a hacer para resolver esto? Y que esos 80 años que lleva la empresa familiar no se mueran, que sea una empresa centenaria y continúe sin pasar por todos estos horrores. Sí, más adelante vamos a tener el cóctel de los aciertos, sí, claro, de las empresas familiares.
Si ahorita estamos ¿Cuántos como cócteles planteando un van a hacer problema, para eso, ese tema? pues no sé, pero sí, de que da para otro, da para otro. Fíjate que otro de los grandes horrores en la empresa familiar es que inventamos puestos en las empresas para los hijos, ya sean los hijos inteligentes o los hijos estúpidos, también suceden, ¿sí? Donde dices, bueno, tengo el hijo estúpido, ¿qué hago con él? Necesita ganar dinero de alguna manera, entonces le inventan un puesto y le ponen la gerencia de cosas sin importancia, ¿no? Y listo, y entonces ya es empresario, ya trabaja en el negocio, ¿no? Es la cosa más terrible que hemos visto, porque no es posible estar inventando posiciones pues a las capacidades de la familia, ¿no? Sí, claro. Sí, Y en ese y ahí sentido, Ulises, también creo que como parte de las sugerencias, hay ahorita muy buenas series en Netflix, digo, porque eso es lo que tengo. Por ejemplo, el Club de Cuervos, Monarca, Vivir sin Permiso. Hay unas series a donde muestran cosas tremendas. Y podríamos pensar, quizás es fantasía. No, la realidad supera la ficción. O sea, las cosas reales son muchísimo más fuertes hasta las que hemos visto en algunas series o en algunas películas. Perdón, y Paquito. ¿qué impacto tuve estos días cuando salió la noticia de la fractura de la escisión matrimonial de Melinda y Bill Gates en la Ah, fundación, sí, ¿no? sí, No, sí, digo, a mí me dio un shock porque sí. son pocas las empresas o emprendimientos, en este caso la fundación, que son tan longevos, tan unidos, pues me da mucha tristeza, querida Pati, ¿no? Sí. En ese aspecto. Pero fíjate, regresando y tomando esto de las fracturas y grietas, a este último ejemplo que ponías, Ulises, qué tristeza ver y qué horror ver la miopía, ¿no? En cuanto a que si, como bien dices, Pati, ya es mío, ya no es tuyo, ¿no? Sí, el negocio da para la familia, pero la familia no da para el negocio. Yo entiendo que no tienen ni siquiera el interés, deja la competencia de estar en un puesto X, ¿no? Finanzas, producción, administración, lo que tú pongas. Eh, pero qué tristeza es ver que el horror de empresas familiares que ven el trimestre, Ulises, financiero, y no ven las generaciones, ¿no? Yo creo que es uno de los peores casos que cuando menos me ha tocado, igual compartimos, Enrique, con la miopía de muy cortoplacistas, ¿no? Y a fuerzas quieren meter a la parientela y o amigos en el negocio. Pues imagínate qué horror al no ver esto, estratega que dices, Enrique, de, caray, si mis hijos no tienen cerebro o interés, a lo mejor sí me heredan, pues yo me puedo morir mañana, pero no necesariamente tienen que estar en un puesto operacional. Qué mejor que contratemos gente no sanguínea, que sea experta como empleados en el tema, que nos ayude a sacar el día a día, la parte técnica de procedimientos que mencionas, Enrique, de orden, ¿no? Y que mis hijos, pues con tantito cacumen y con apoyo de externos, les pueden exigir esa rendición de cuentas. Porque el día de mañana, ¿qué será lo más interesante? Que mis parientes, mi familia, Pati, controlen los puestos operativos o que en el tiempo mi familia controle las partes estratégicas del patrimonio de la familia. No Pues sé qué fíjate, opinas, mira, pero yo creo que hay una mezcla muy interesante, sobre todo a la luz de los fundadores o a la luz de la mayoría de los negocios que estamos viviendo, una transición entre primeras, segundas generaciones, o sea, negocios de entre 30 a 50 años ya en México, ¿no? Que ya saca la segunda generación, o negocios que están en la transición de la segunda, tercera generación. México, Latinoamérica, no sé qué opinas, Pati, pero mezcla importante, Paquito, mezcla importante. Ahorita puntualizo, voy. Dice, recomendación para no caer, ¿habrá alguna estrategia? Bueno, ahorita hablaremos de esas, pero colegas, digo, ya iremos puntualizando fechas, pero a todas y todos los asistentes, digo, sin ánimo de vender, pero sí, porque yo soy de las ventas, nuestro seminario de empresas familiares, 12 horas, un tema con cada uno de los 4 que aquí estamos, con todo gusto, después
se los proporcionamos, ¿no? Ahí es algo que hemos venido haciendo a la par del cóctel, querido Juan, ahorita hablaremos, ¿no? Y otro, José González dice, fusión de empresas familiares. A mí no me ha tocado como tal fusión, pero sí me ha tocado que una empresa eje, otros familiares generen unidades en la cadena de suministro, tanto de proveedor o de cliente, y las fundan las nuevas empresas con tales niveles de certificación y profesionalización que, ¿qué creen? Le pegan a la empresa fundadora. Entonces, a veces queriéndole ayudar a la empresa eje, le sirven dos avenidas de mejora porque la jalan al ritmo las nuevas empresas o hasta la truenan porque literal, permítanme el término, encueran todas sus debilidades, ¿no? O sea, eso está interesante. Ulises, ¿decías que sí? Adelante, por favor. Pati va a Tengo un comentar caso, algo. y es un caso muy No, no, exitoso. No, Muchas gracias. Tengo un caso muy exitoso de 3 familias que deciden fusionar sus negocios en un solo negocio. Uh-huh. Y el proceso fue al principio complicado, pero los líderes de cada una de las familias tenían claridad de lo que querían. Y al final lograron fusionando sus 3 negocios que eran independientes en un solo negocio, pues ahora con una dimensión superior. Ese es un gran caso de éxito. La realidad es que esa familia logramos hacer protocolo, todo el mundo está contento con el protocolo porque pusieron reglas y bueno, contestando la pregunta que había, pues cómo se puede mejorar esta situación, si hay una estrategia, por supuesto. La primera es pues dejarte ayudar, ¿no? Uh-huh. Dejar que un consultor profesional en empresas familiares te pueda guiar, te pueda guiar a la familia. Segundo es poner reglas, o sea, y tener órganos de gobierno claros donde la familia los respete y estos órganos de gobierno tener documentos o reglamentos, que es el protocolo de familia, que nos permita verdaderamente pues es normar el comportamiento de todos los integrantes de la familia. Perdón, Pati, ¿querías comentar algo? No, ya con lo que tú acabas de comentar, creo que se responde a lo que estábamos hablando, ¿no, Paco? Sí, pero a lo mejor si tú tuvieras un caso, Pati, que complemente esto que Ulises y Enrique han puesto. Sí, fíjate que yo he tenido 2 casos. Uno de fusión que ha sido exitoso y que de hecho es una fusión entre México y otro país de 2 familias empresarias y ha sido muy exitoso. Tú lo conoces, Ulises. Sí, que se complementan. Así es, se complementan unos con otros. Unos son muy buenos para producir y otros son muy buenos para vender. Entonces se complementaron muy bien. Entonces, con reglas muy claras, documentos y todos los procesos que se tienen que llevar. También conozco otro caso de fusión que fue un caos, como decía Enrique. Tenían los hermanos varios restaurantes y deciden que mejor van a fusionar si va a ser un solo corporativo de restaurantes y ahí viene un descontrol total. Porque cada quien llevaba la administración de su restaurante a su manera, a su forma, como le gustaba, y cuando empiezan a poner reglas, procesos y todo, se empiezan a pelear de una forma espantosa y terminan otra vez separados. Pero lo que fue más grave fue que separados y minimizados y gastados, ¿no? También. Sí. Entonces yo creo que ahí tiene que ver mucho cómo te asesoras para que puedas hacer esa fusión y que sea efectiva. ¿Con quién te vas a complementar? Con alguien que tenga otras habilidades, alguien que te sume talento, que te sume capital, que te sume muchas cosas y que tengas bien claro lo que tú quieres, porque a veces los fundadores o los hermanos tienen visiones diferentes y es normal. Entonces, en una fusión donde hay una visión totalmente diferente de cada uno de los miembros de esa fusión, no funciona. O sea, definitivamente no funciona. Así es. El amor es poco y se desperdicia en celos, ¿no? Oye, Enrique, pues nos está llegando el tiempo y siempre Enriquito nos dice, nos prende el semáforo de 5 minutos antes de, hay que hacer un resumen, ¿no? Dices Enrique, Pati. Así es. Pues bueno, decíamos en nuestra gustada sección de me lo mataron el seguro. No, perdón, no. En nuestra gustada sección de recomendaciones,
Pues bueno, definitivo, Pati, Ulises, aquí. Perdón, me desvié, perfecto. No se pierdan el próximo cóctel que ya vendrá de esoterismo y otras hierbas en la empresa. No sabes. Hablando de estos errores y aciertos, viene el de la limpia espiritual. No, pero yo... Y debe estar considerado también en el protocolo. Por si las dudas. Quítale la copa de al lado que tiene ahí Enriquito. Eso no, fíjese que no. Pura agüita. No, pero, Pura agüita. sí, agüita. No, fíjense que primero, bueno, dentro de todo esto, en efecto, Ulises, Pati, Paquito, yo creo que coincidimos con lo que acabas de decir, Ulises. Comunicación efectiva que derive en reglas claras, que estas reglas se institucionalicen en el gobierno corporativo y que, bueno, ¿dónde se institucionalizan previo al gobierno? Pues en el protocolo de familia, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental, porque en efecto, bien como lo decías, Patti, con las series, la realidad supera la ficción, o sea, son cuestiones que de verdad, pues nosotros lo vemos, hasta yo he puesto en algunos cursos fragmentos en efecto de Club de Cuervos, ¿no? Y cuestiones de este tipo porque es real, o sea, y nos damos cuenta de que los 3 errores de la comunicación en las empresas familiares es lo que reina. Omitimos información, distorsionamos información y generalizamos información. Y entonces eso se vuelve una jauría, perdón, hasta el término tremenda, en donde la indefinición es uno de los principales factores del caos en la organización por asumir cosas, por enjuiciar situaciones y por no estructurar procesos, ¿no? Esa sería una conclusión Sí. ahí que yo apunto. Aprovecho porque José nos está preguntando qué sugerencias para los temas adicionales para evitar los errores legales. Fíjense que la semana pasada tuve una sesión con una familia en donde había muchas dudas de temas legales. Entonces, nos estamos asesorando con un bufete de abogados que tiene mucha experiencia en temas mercantiles y en temas patrimoniales para que todo sea por escrito. Todo, bueno, hasta las minutas ya las queremos notariar, para que no haya certificar, para que no haya confusiones. Lo que no dejamos por escrito, sobre todo en empresas donde son tantos hermanos, es muy complicado, porque lo que decías tú, Enrique, hay fallas en la comunicación, y siento que soy el dueño, pero no soy el dueño. Entonces yo siempre les digo, papelitos hablan. O sea, te sientes el dueño, pero tú no eres el dueño, hasta cuando dicen, yo voy a ser el dueño de las acciones de mi papá. ¿Están a tu nombre? No, tú no eres el dueño. No eres nada. O sea, no eres nada, eres el hijo del dueño, más no están a tu nombre, no eres el dueño. Entonces, siempre buscar asesoría legal, sobre todo hay abogados que se dedican a esto y que te dan muchísimas ideas. Por ejemplo, estaba la idea de que uno de los hermanos se va a volver a casar, pero nada más por la iglesia, porque pensaba que si se casaba solo por la iglesia no iba a tener ninguna afectación. Sorpresa, con la acta matrimonial de la iglesia, la esposa tiene derechos para poder, si él llega a fallecer, pedir parte de lo que hayan hecho de cuando se casó en adelante. Entonces, asesorarse, porque él aseguraba que no iba a pasar nada porque se casaba por la iglesia. Sorpresa, sí pasa. Claro, tiene un impacto. Entonces hay que asesorarse con abogados en el tema legal y todo el tiempo estarlo preguntando, no cuesta nada preguntar. Así es. Pues muy bien, qué rico cóctel. Yo creo que nuevamente da el tema para muchísimo más. Más adelante vamos a tener los aciertos, claro, ¿no?, de las empresas familiares, donde seguramente pues vamos a ir contribuyendo en las respuestas a todos estos horrores. Y bueno, pues les agradezco mucho el tiempo, el espacio. Ya nos pasamos del tiempo deliciosamente. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Pati. Gracias, Enrique. Un placer compartir el foro nuevamente con ustedes. Gracias a las personas que nos miran en Facebook y a todos los que nos están acompañando en esta sesión en vivo. Entonces, nos vemos al siguiente cóctel. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Bonita tarde. Bye. Bye, bye.
reconocen sus carencias, reconocen que son finitos, reconocen con humildad que no pueden hacerlo todo en la organización. Entonces, aquí algo interesante es, estos grandes empresarios no están solos. Hemos hablado de perspectivas, manejo una planeación, ¿no? Con la anticipación, sumando el conocimiento, entendiendo que la suerte pues no viene sola, incluso dicen que la improvisación es buena, pero si tiene fundamento mejor, y yo creo que estas personas han sabido sumarle precisamente eso. Pues este tipo de personas que deciden apostar por talento, por mayor capacidad, mayor preparación, también tienen que invertirle tiempo, porque a veces queremos dejar decisiones en una persona que contratamos a los 2 meses, le decimos, pues ya podrías tomar decisiones. Perdónenme, pero no es tan fácil tomar una decisión en una empresa mediana, pequeña, grande, y bueno, ya si estamos hablando de mediana, en donde tú le digas que a los 2 meses pretendas que actúe como tú quisieras que actuara. Pero yo me pregunto, ¿y uno puede como nivel intermedio, un jefe, un supervisor, un gerente, también cambiar la cultura de la organización? Tú como colaborador, ¿te atreves al desafío de reeducar a tu jefe? ¿Aún que te corran? Eso está muy padre, Paco. ¿Cuáles son los pasos a seguir para estar preparado para recibir ese golpe de suerte? Yo te quiero decir, lo primero es tener un plan. ¿Qué es lo que quieres hacer? Definir a dónde quieres ir. ¿Cómo lo vas a realizar? Segundo, es fundamental que tengas un equipo de gente que verdaderamente apoye el plan. Pay peanuts and get monkeys, dirían los gringos, ¿no? Tú contratas gente mediocre, ¿cómo puedes esperar resultados de avanzada? Si queremos aprender a ser jefes, si queremos aprender a ser directores, tenemos que dejarnos guiar y tener un proyecto en donde tengamos mentoring con gente profesionista para aprender. Aquí de manera específica yo estaría hablando exactamente un poquitín acerca de qué tan comprometidos ahora están. Hablábamos de la home office, hablamos de este tiempo VUCA, y el punto es que tienen que cambiar en mucho la disposición. Esa disposición transformada en una actitud que realmente trascienda en efecto eso de solo ser empleados, de solo ser colaboradores, a realmente desarrollar un proceso que sume realmente desde la identidad, la lealtad y el sentido de pertenencia, ir más allá de las metas, comprender no solo lo que me toca hacer, sino cuál es el fin último de la empresa. Prácticamente llevo 1 año de encerrón. ¿Qué he desaprendido y qué he aprendido? Muchas cosas, pero una principal, que toda mi vida es un sistema de decisiones. Y como tome o no tome decisiones, me va a impactar. Quiera yo o no quiera yo. ¿Quién maneja mi vida? ¿Mi suegra o yo? Pero hay que bromear como adultos, Pati.